Del libro Historias de Mujeres, Historias del Arte, de Patricia Mayallo, haré lectura de un fragmento del primer capítulo titulado Genealogías femeninas, la herencia de las madres. La necesidad de elaborar una tradición específicamente femenina ya había sido planteada por Virginia Woolf en su famoso ensayo de 1929, Una habitación propia. El problema principal al que se enfrenta la mujer escritora, afirmaba Woolf, es el de la inexistencia de modelos, la ausencia de una genealogía a la que remitirse, porque, si somos mujeres, nuestro contacto con el pasado se hace a través de nuestras madres. Es inútil que acudamos a los grandes escritores varones en busca de ayuda. Por más que acudamos a ellos en busca de deleite, añadía, Lamb, Newman, Dickens, cualquiera, nunca han ayudado hasta ahora a una mujer, aunque es posible que le hayan enseñado algunos trucos. El peso, el paso, la zancada de la mente masculina son demasiado distintos. Fue precisamente la voluntad de paliar este vacío la que impulsó a la artista norteamericana Judy Chicago a emprender en 1973 un ambicioso proyecto titulado The Dinner Party, la cena. Instalada en el interior de una gran habitación, la obra consistía en una mesa en forma de triángulo equilátero, preparada para 39 cubiertos, 13 a cada lado del triángulo. Cada uno de estos cubiertos estaba dedicado a una mujer, bien fuese una figura histórica, como la reina egipcia Hatshepsut, la emperatriz bizantina Teodora o la escritora del siglo XV, Christine de Pizan, o mitológica, como las diosas Istar, Isis o Artemis, cuyo nombre aparecía bordado en la parte frontal de la mesa. Frente a cada uno de los nombres había un plato de porcelana decorado con imágenes de claras reminiscencias vaginales. La mesa se alzaba sobre una amplia superficie de azulejos pulidos, a la que Chicago denominó The Heritage Floor, el suelo de la herencia, en la que aparecían escritos en letras doradas otros 999 nombres de mujeres. La obra poseía una carga simbólica evidente. El triángulo equilátero es un símbolo de igualdad, así como una representación arcaica de la vulva. El número 13, por su parte, alude tanto al número de hombres presentes, según los evangelios, en la última cena, como el número de mujeres que integraban las comunidades de brujas medievales. En términos generales, podría decirse que el proyecto de Chicago respondía a un doble objetivo. Se trataba, por un lado, de reescribir la historia desde un punto de vista femenino, alejándose de la historia de él para adentrarse en la de ella, de recuperar toda una parcela del pasado que había sido sistemáticamente silenciada por la cultura patriarcal. The Dinner Party, señalaba Chicago en este respecto, es un intento de reinterpretar la última cena desde el punto de vista de las personas que han preparado siempre la comida. La obra aspiraba asimismo, siguiendo las exhortaciones de Virginia Woolf, a rescatar del olvido la herencia de las madres, a edificar una genealogía de mujeres eminentes de la historia occidental, tomando como punto de partida las sociedades patriarcales. The Dinner Party hace referencia al desarrollo del culto a la diosa madre, reflejo de una época en la que las mujeres disfrutaban de poder político y social. La obra describe una continuación de la destrucción paulatina a la que se ven sometidas estas sociedades ginecocráticas y el establecimiento definitivo de la hegemonía de los hombres sobre las mujeres, y termina con Virginia Woolf y Georgia O'Keeffe, y los primeros intentos de restablecer una imaginería femenina. Expuesta por primera vez en el Museo de Arte de San Francisco en 1979, The Dinner Party obtuvo un inmenso éxito de público, viajando sucesivamente de Houston a Brooklyn, Boston, Cleveland, Chicago y a 5 países extranjeros, entre ellos Australia y Gran Bretaña. Desde entonces se ha convertido en una de las piezas más emblemáticas, pero también más polémicas, del feminismo contemporáneo. En efecto, desde el mismo momento de su realización, la obra de Chicago suscitó una serie de críticas virulentas en el propio entorno feminista. En primer lugar,
al reivindicar una tradición específicamente femenina. The Dinner Party promovía, a decir de sus detractoras, una visión separatista de la historia de las mujeres que no solo ignoraba la relación dialéctica que éstas han mantenido con la cultura masculina, sino que terminaba, además, por reforzar el aislamiento al que se han visto tradicionalmente sometidas. ¿Qué beneficios políticos reales cabía extraer de una obra que seguía relegando a las mujeres al yeto de lo femenino? En segundo lugar, el proyecto de elaboración de una tradición matrilineal, al menos tal y como lo planteaba Chicago, reproducía, según algunas voces críticas, los mismos patrones de exclusión que el modelo de filiación patriarcal. En efecto, la obra establecía una estructura jerárquica que favorecía a algunas mujeres, las 39 que se sentaban a la mesa, a expensas de otras, las 999 relegadas al suelo de cerámica, por no hablar de los millones de mujeres anónimas que ni siquiera aparecían mencionadas. La escala de la obra, la complejidad de su realización, que se prolongó durante 6 años y requirió la colaboración de más de 20 ayudantes, y las ambiciones de Chicago, que reiteró varias veces su deseo de crear una obra maestra, le otorgaban a The Dinner Party la solemnidad de un monumento conmemorativo. ¿No era posible escapar, se preguntaban algunas feministas, de la historia idealizada de los grandes hombres, sin caer en la exaltación de un linaje de mujeres heroínas? Si bien intentaba subvertir la narración histórica tradicional reivindicando el papel de las grandes mujeres del pasado, Chicago no hacía, en último término, sino reafirmar un concepto tan importante para esa misma narración como es la genialidad o la grandeza. Una pluralidad de experiencias. Finalmente, como subrayaban muchas analistas de la época de Dinner Party, alentaba una visión monolítica de lo femenino, que privilegiaba la experiencia común de las mujeres por encima de sus diferencias sociales, raciales, sexuales, etc. En efecto, si bien incluía a algunas mujeres lesbianas, Sappho, Natalia Barney, Virginia Woolf, o de razas diferentes a la blanca, la obra presuponía en su conjunto la existencia de un sujeto femenino universal, e implícitamente blanco, occidental, heterosexual y de clase media. En 1978, un grupo de mujeres hispanas visitó el estudio en el que se estaba realizando The Dinner Party. Poco tiempo después, una de las visitantes, Estelle Chacón, publicó un artículo en el que alababa la obra de Chicago como un magnífico ejemplo de recuperación de la historia de las mujeres, expresando sin embargo su decepción ante la ausencia de heroínas de la América precolombina en la mesa de invitadas. Las hispanas no disponen de un modelo en este proyecto. Me entristece que del mismo modo que los historiadores masculinos han ignorado sistemáticamente los logros de nuestros chicanos, Chicago, que declara sentirse dolida por la omisión de las mujeres de la historia, termina ignorando a millones de mujeres hispanas y considerando que ni siquiera una de nosotras merece sentarse como invitada de honor en su dinner party. Como la mayor parte de los anglos, Chicago piensa que el mundo acaba en el Río Grande y considera que las hispanas no son lo suficientemente importantes para figurar en la historia o en el arte. Chacón reproducía, es cierto, gran parte de los tópicos implícitos en el proyecto de Chicago acerca de la grandeza y la importancia de los logros de las mujeres u otras minorías sociológicas en el transcurso de la historia, pero llamaba la atención al mismo tiempo, como harían también algunas artistas de raza negra, hacia la indiferencia de la cultura feminista dominante con respecto a las cuestiones raciales, una indiferencia que parecía extenderse asimismo al problema de la orientación sexual. Por otra parte, entre los 999 nombres registrados en el Heritage Floor se encontraban los de algunas artistas o escritores lesbianas, Romaine Brooks, Ratzit Hall, Gertrude Stein. Por otra parte,
De las tres mujeres lesbianas sentadas a la mesa principal de The Dinner Party, Sappho, Virginia Woolf y Natalie Barney, tan solo Barney aparecía claramente identificada como tal. Las vacilaciones de Chicago, su voluntad de nombrar y de ocultar a la vez el lesbianismo, reflejaba por un lado, como apunta Amelia Jones, las dificultades que entraña definir, en términos absolutos, una identidad lésbica. ¿Qué es? ¿Es definitiva una lesbiana? ¿Cualquier mujer que mantiene relaciones sexuales con otra mujer? ¿O solo aquellas que se identifican políticamente con el lesbianismo? ¿Son las mujeres bisexuales lesbianas? No obstante, estas vacilaciones también han de entenderse dentro del contexto político de la lucha feminista de los 70, una lucha marcada por la necesidad estratégica de fomentar las alianzas entre mujeres, subrayando la importancia del género a expensas de otros factores constitutivos de la subjetividad. La propia Chicago reconocería, años después, las limitaciones de este enfoque. Entablamos el diálogo de forma incorrecta en los 70. Nos centramos en el género y éramos muy simplistas acerca de la naturaleza de la identidad. La identidad es múltiple. En cualquier caso, la crítica de la universalización de la categoría mujer en la obra de Chicago podría extenderse al proyecto de recuperación de la figura de la mujer artista en su conjunto, como escribe Jones. Aquellas de entre nosotras que hemos nacido con el privilegio de ser blancas, como Chicago o yo misma, tendremos a ignorar la raza blanca como un componente de nuestra feminidad, de la misma forma en que los galeristas o conservadores de museos han justificado durante años la ausencia de exposiciones de mujeres, alegando que el género no les importaba y que solo les interesaba el arte de calidad, e implicando así que el arte hecho por mujeres no era tan bueno como el de los artistas varones. El mundo artístico feminista, esto es, el mundo dominado por artistas, críticas e historiadoras blancas, ha tendido a naturalizar la raza, ignorando el papel que cumple en la constitución de la identidad sexual. Así cabe preguntarse si el proyecto de construcción de una genealogía artística femenina no ha desembocado, salvo contadas excepciones, en un intento de sustituir el canon masculino dominante por un canon alternativo de mujeres blancas y heterosexuales, que termina convirtiéndose, a la postre, en igualmente hegemónico.